Okay, we can begin now. Bien, vamos a comenzar. Pasemos ahora al libro de jueces. El libro de jueces, jueces capítulo 1. El libro de jueces describe la recaída del pueblo de Israel, inmediatamente después del poderoso triunfo que había experimentado bajo el liderazgo de Josué durante muchos años. De nuevo vemos la lección que hemos visto antes. Todo depende de que el pueblo de Dios tenga un buen líder. Israel prosperaba cuando tenía buenos líderes. Cuando Moisés lideraba a Israel, todo iba bien. Pero cuando subió 40 días a la montaña, solo fueron 40 días, y el pueblo empezó a adorar ídolos. Hicieron un becerro de oro. Aarón no pudo controlarlos. La mayoría de los líderes de hoy en día en el cristianismo no son lo suficientemente fuertes para mantener al pueblo de Dios en el camino recto y estrecho, porque los propios líderes no conocen a Dios. Buscan la popularidad como Aarón, y una persona que busca la popularidad nunca puede ser un hombre de Dios, nunca puede liderar al pueblo de Dios. Moisés y Josué nunca buscaron la popularidad, pero en la época de los jueces, Josué había muerto. No había nadie allí para reemplazarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Lo leemos en el capítulo 2, en el verso 7. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto toda la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Y entonces Josué murió. Y luego, capítulo 2, verso 10, esa generación también murió. Y entonces surgió otra generación que no conocieron al Señor. Ese fue el problema, ni la obra que había hecho para Israel. El problema era que no había nadie que conociera a Dios. Y quiero decirles que después de muchos años de moverme en muchos grupos cristianos, tengo que decir que he conocido a muy pocos líderes cristianos que realmente conocen a Dios. Muy poca gente que pueda decir como el profeta Elías: estoy delante del Señor Dios. La mayoría de las personas en la labor cristiana hoy en día son predicadores profesionales. Ellos estudiaron la Biblia en algún lugar, obtuvieron su título y luego salen a servir a Dios. Pueden tener algún celo y sacrificio en sus vidas, pero todo eso no sirve de nada si la persona no conoce a Dios. Puedes hacer mucho trabajo y tus estadísticas pueden ser impresionantes, pero la calidad de tus convertidos será pobre porque tú mismo no conoces a Dios. Esto fue lo que pasó con los israelitas en el libro de Jueces. Y podemos decir que nuestra iglesia tiene creyentes, pero ¿qué tipo de creyentes son? Los apóstoles también eran creyentes. La gente en tu iglesia también. Hay una gran diferencia entre creyentes espirituales y creyentes carnales. Cualquier hombre de Dios sabe que es mejor tener una iglesia pequeña con creyentes espirituales que una iglesia grande de creyentes carnales. Por ejemplo, es mejor tener unas pocas bombillas de 1000 vatios que 100 bombillas de 0 vatios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Estás de acuerdo? Tú eres la luz del mundo. La intensidad de esa luz depende de cuánto conoces a Dios. Si el líder no conoce a Dios, la gente tampoco lo conocerá. La gente conoce la Biblia. Tú puedes estudiar la Biblia y contarle a la gente todo sobre ella. Es como tomar un libro de química y enseñar en un salón de clases. Pero eso no hace que la gente conozca a Dios. No puedes enseñarle a la gente a conocer a Dios solo dándoles información.
No puedes conocer a Dios de esa manera. Tienes que pasar por pruebas, tienes que humillarte. Debe haber un anhelo en tu corazón. Es en las horas de la noche que llegamos a conocer a Dios, no sentados en una aula de clases. Necesitamos conocer las Escrituras, pero para conocer a Dios necesitamos ir más allá. El pueblo que conoce a su Dios será fuerte, dice Daniel capítulo 11, verso 32. Pero estos israelitas no conocían a Dios. Por eso hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a otros dioses. En el capítulo 2, verso 11. Este es el resultado de la muerte de Josué. Y eso ha ocurrido en la historia del cristianismo. En los últimos 2000 años, donde el Señor ha levantado a un hombre piadoso, un John Wesley aquí, un William Booth por acá, a Hudson Taylor aquí, un C.T. Studd por acá. Ellos han podido guiar a la gente hasta cierto punto. Un Abe Simpson y un Charles Finney por aquí y por allá. Hasta cierto punto ellos son capaces de guiarlos, pero luego mueren. Y llega otra generación que sostiene las mismas doctrinas y toman el mismo nombre denominacional, pero no es lo mismo. Las doctrinas, sus creencias, sus teorías de santificación son las mismas, pero ellos no son santificados, como lo fue su líder o su fundador. Muchos de ellos afirman tener el mismo bautismo en el Espíritu Santo que tuvo su fundador, pero el resultado no es el mismo. Debe ser algún otro espíritu entonces. Esto es lo que ocurre en el cristianismo una y otra vez. Entonces Dios tiene que levantar a otro hombre. Dios siempre ha hecho su obra más grande en la iglesia a través de un simple hombre, que Él ha levantado en diferentes generaciones y en diferentes naciones. Alrededor de un hombre así, Dios reúne a unas cuantas personas que no se preocupan por el número, sino por la calidad, por un testimonio puro de Dios en su generación. Creo que la India necesita muchos hombres y mujeres así, incluso las mujeres. En el libro de Jueces encuentras que cuando Dios no encontró a un hombre, Él encontró a una mujer llamada Débora. Esa es una motivación para todas las hermanas. Así que Dios está buscando, y cuando encuentra a alguien, empezará a utilizarlo en la medida en que esté rendido. No todos eran de la misma calidad. Ves eso muy claramente en el libro de Jueces. No había casi nadie como Moisés y Josué. Habían líderes como Gedeón. Era un buen hombre cuando empezó, pero decayó hacia el final de su vida. Así que vemos que el libro de Jueces tiene un mensaje muy relevante para nuestro tiempo. Israel no pudo conquistar Canaán. Y el Señor les dijo en Jueces capítulo 2, verso 1 al 2, y el ángel del Señor dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra. Y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y les dije que no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. No habéis obedecido las instrucciones del fabricante. Has seguido tu propio razonamiento, al igual que muchos líderes cristianos hoy en día, que no predican lo que dice la palabra de Dios, sino que siempre piensan, ¿cómo afectará esto al pueblo? ¿Es esto relevante para nuestro tiempo? Eso es del primer siglo. Ahora estamos en el siglo XX, debemos modificarlo. Eso es exactamente lo que los israelitas hicieron. No siguieron exactamente lo que Dios dijo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Como no me escucharon, por lo tanto, no expulsaré a tus enemigos. No vencerán el pecado y vivirán con sus problemas toda la vida. Estos pueblos llegarán a ser como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán una trampa para vosotros. En el versículo 3. Y cuando los hijos de Israel escucharon esto, lloraron y ofrecieron sacrificios, pero no cambiaron. Hoy en día muchos cristianos oran y ayunan. Algunos se emocionan con mensajes como este, pero no cambian. Ellos regresan a sus viejas costumbres, porque sus líderes los guían en la dirección equivocada. Muy pocos dicen, quiero conocer a Dios y quiero vivir según las normas de la palabra de Dios. Muchos de ustedes vienen de muchas partes de esta tierra. Cuando regresen, por favor recuerden, Dios quiere que sean testigos para Él, como Moisés y Josué, para que guíen a las personas en su localidad a la verdad.
Si no quieres ser como el pueblo del libro de Jueces, sé un hombre o una mujer de Dios. Sé alguien que conoce a Dios. En el libro de Jueces, leemos acerca de 13 jueces que Dios levantó. Leemos sobre 13 jueces desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. El 14º juez fue Samuel, de quien leemos en el libro de Samuel. En total eran 14. 13 de ellos, la mayoría de sus nombres no son tan conocidos. Tal vez no conozcas alguno de ellos. El primer juez fue un hombre llamado Otoniel. Era yerno y sobrino de Caleb. Lee sobre él en Jueces, capítulo 3, verso 9. El Señor levantó un libertador cuando los israelitas estaban siendo esclavizados. Y su nombre fue Otoniel, hijo de Senad, hermano menor de Caleb, quien también se casó con la hija de Caleb. Como se lee en el libro de Josué, creo que es en el capítulo 14. Aquí dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel, verso 10. Esto ocurre con frecuencia en el libro de Jueces. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y sobre Sansón. Esta era la habilidad que les daba, la capacidad para guiar y gobernar a Israel. Vemos este énfasis, que no era otra cosa sino el Espíritu del Señor que vino sobre él y juzgó a Israel. Y eso es lo que deben decir de ti y de mí. Podemos nacer de nuevo, el Espíritu Santo puede venir y hacer una obra en nuestros corazones, pero deben decir de nosotros que el Espíritu del Señor vino sobre nosotros. Y eso nos califica para servir. No te conformes con una experiencia emocional que obtuviste en alguna reunión. Ni siquiera estés satisfecho con hablar en lenguas. No creo que el Espíritu Santo haya llenado a mucha gente que hoy en día habla en lenguas. No sé lo que tienen, pero cuando miro sus vidas, estas no parecen convencerme de que son del Espíritu Santo. No hay unción, no hay poder. Parece que tienen un don. No sé cómo explicarlo, pero ciertamente no parecen tener poder. Y nunca estés satisfecho sin el poder del Espíritu Santo. Nunca, nunca podrás hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Incluso Jesús, que vivió una vida perfecta durante 30 años, nacido del Espíritu, vivió en obediencia al Espíritu durante 30 años antes de salir al ministerio. Él fue bautizado. Y mientras oraba, el Espíritu de Dios vino sobre él y salió a su ministerio. Síguele. Sigue su ejemplo. No hay otra manera. Cualquier cantidad de conocimiento, información, certificados, nunca te van a calificar para servir a Dios. Solo es por medio de la unción. Así que eso es lo que vemos aquí. Pero la tierra tuvo descanso por 40 años. Verso 11, y entonces Otoniel murió. Y otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando hicieron lo malo, el Señor permitió que el enemigo, el rey de Moab, gobernara a Israel. Y ellos sirvieron al rey de Moab durante 18 años. En el libro de Jueces vemos 7 ciclos de este tipo. Ellos recaían, venía el castigo de Dios, recaían, ahora tenían que servir a los enemigos. Entonces Dios levantó un juez para liberarlos. Y luego el juez muere y recaen otra vez y sigue el castigo. Ellos claman a Dios, Él levanta a un libertador, éste los libera y otra vez vuelven a caer. Muchos creyentes viven en este ciclo toda su vida. Siguen dando vueltas en un círculo sin fin. Van a una reunión, se emocionan, se vuelven dedicados y se conmueven. Fuiste a una reunión, algún hombre ungido proclamó la palabra y te sentiste desafiado y vuelves a Dios. Luego ese hombre se va o no tienes más contacto con él y vuelves a recaer. Hasta que vas a otra reunión y otro hombre ungido llega y te vuelves a sentir agitado. Eres liberado y te regocijas por un tiempo y luego vuelves a perder el contacto con él y vuelves a recaer.
¿Debería ser así? No. Hoy podemos tener al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Todos podemos tener el Espíritu Santo sobre nosotros. En aquellos días el Espíritu venía sobre un solo líder y todos dependían de ese líder. Hoy en día el Espíritu puede venir sobre cada uno de nosotros. No tenemos que depender de un hombre en absoluto. Y cada uno de nosotros puede mantener ese fuego de Dios ardiendo dentro de nosotros todo el tiempo. Después de 18 años de servir a Moab, los israelitas de nuevo clamaron al Señor, verso 15, y Dios les levantó otro libertador llamado Ahod. Él fue el segundo juez. Me sorprende porque esperaron 18 años para clamar. ¿Por qué no clamaron tan pronto como recayeron? ¿Por qué una persona vive derrotada por el pecado durante 18 años antes de buscar la victoria sobre el pecado? No puedo entender eso. No sé por qué. Pero según lo que veo está sucediendo hoy en día. Y Ahod se convirtió en rey. Y después de eso, Ahod sometió a Moab y la tierra no fue perturbada durante 80 años. Verso 30. Pero ellos volvieron a recaer y Dios levantó a Samgar. Y él era otro hombre sobre quien el Espíritu de Dios vino. Y dice que mató a 600 filisteos con una quijada de bueyes. Ciertamente él era otro hombre como Sansón. Pensamos que Sansón era el único que tenía fuerza sobrenatural. Este no era tan conocido, pero era otro hombre que estaba dotado de una fuerza sobrenatural para liberar a Israel. Pero entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entre Ahod y Samgar no parece que haya habido mucha diferencia. Pero después de eso volvieron a hacer el mal. Y entonces el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Imagina, Israel debía exterminar a los cananeos. Esta es la condición de muchos creyentes que deberían gobernar sobre el pecado, pero el pecado los gobierna. Luego ellos clamaron al Señor. Jabín tenía 900 carros de hierro y oprimió a Israel durante 20 años. Entonces ellos clamaron al Señor y el Señor levantó a Débora. Quiero decir algo aquí. Yo creo que Dios ha designado hombres para ser líderes en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 2, en los últimos versículos, dice que Adán fue creado primero y Eva fue creada como ayudante de Adán. Eva no fue creada primero y Adán fue creado como ayudante para su esposa. Hoy en día en algunos hogares es así. Esa no es la forma en que Dios creó al hombre. Eva debía ser una ayudante para Adán. En segundo lugar, dice que Adán no fue engañado. Eva fue engañada. En 1 Timoteo capítulo 2. Por lo tanto, el Señor dice a través de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, no permito que una mujer enseñe en la iglesia. Puede enseñar en la escuela dominical, puede enseñar a otras mujeres, puede enseñar a sus hijos en casa, pero no debe enseñar ni ser anciana en una iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Pero era lo mismo en el Antiguo Testamento. De hecho, en Isaías hay un versículo que dice que las cosas están realmente en un estado patético cuando su pueblo es dirigido por mujeres. Pero, ¿qué debe hacer Dios cuando encuentra que todos los hombres son perezosos, flojos, cobardes, no evangelizan? ¿Qué se supone que debe hacer? Entonces Dios levantará una Débora. Y es por eso que a través de los años, Él ha levantado a muchas Déboras y alabo a Dios por cada una de ellas. Así es. Siempre estoy de acuerdo con Dios. No creo que esa sea la primera elección de Dios, pero Él ha utilizado a algunas mujeres poderosamente. A través de los años ha utilizado los escritos de Madame Guyon, Jessie Ben Lewis, increíbles ministerios de enseñanza que tienen estas mujeres. Creo que cuando Dios no encuentra a un hombre, Él tiene que usar a una mujer. Eso es lo que aprendemos de este libro acerca de Débora. Derramaré mi espíritu sobre tus hijos y sobre tus hijas, dice en Hechos capítulo 2. Y tus hijos y tus hijas profetizarán. Leemos que las hijas de Felipe estaban profetizando en Hechos de los Apóstoles. Así que aunque las mujeres no son llamadas a ser ancianas, ellas pueden profetizar y hablar por la palabra de Dios. Se menciona en Hechos capítulo 2 y en el ejemplo de las hijas de Felipe.
Y aquí hay un maravilloso ejemplo de Débora, que fue más que una profetisa. Ella era una profetisa, versículo 4. Ella era la esposa de Lapidot. No sé qué tipo de persona era el hermano Lapidot, pero era un hombre bastante manso y tranquilo, que cuidaba de su esposa. Y él solo vivía allí con un espíritu manso y tranquilo. Y Débora era la líder. Dios no podía utilizar al hermano Lapidot, pero sí a su esposa. En Hechos de los Apóstoles leemos acerca de una pareja. No podría mostrarte el versículo ahora. Y parece que Priscila conocía a Dios y las escrituras mejor que su esposo Aquila, porque no se lee Aquila y Priscila, se lee Priscila y Aquila. Y eso es significativo. Así que incluso en el Nuevo Testamento hay ejemplos de personas que conocen a Dios mejor que sus esposos. Priscila fue una hermana maravillosa en el Nuevo Testamento. Ella vivió sometida a su esposo Aquila y guió incluso a un hombre como Apolos a una comprensión correcta de la verdad. Ella no se levantó en la iglesia para corregir a Apolos, no. Ella habló con él en casa, se sentó con su esposo. Ese es un hermoso ejemplo de una mujer. Ella conocía su lugar como mujer, por eso tenía la unción de Dios sobre su vida y pudo ayudar a un hombre como Apolos, que se convirtió en colaborador del apóstol Pablo. Pero quien lo puso primero en el camino correcto fue una mujer, Priscila. Así que Débora solía sentarse bajo una palmera. Se llamaba la palmera de Débora, versículo 5. Y los hijos de Israel vinieron a ella para juicio. Tal vez su marido Lapidot cocinaba en la casa, mientras ella se sentaba bajo la palmera para juzgar a Israel. Eso pasa a veces. Dios tuvo que hacerlo así, porque la condición de todos los hombres en Israel era tan patética en ese momento. Y luego ella convocó a Barak. Esta es la diferencia. Ella era una mujer que reconoció su posición. Ella no podía ir a la batalla. Necesitaba un hombre, como Priscila necesitaba a Aquila. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: esto ha ordenado el Señor. Ve, marcha y lleva contigo a 10,000 hombres, y ve a pelear. Y yo atraeré hacia ti a Sisara, y lo entregaré en tus manos. En la última parte del versículo 7. Esa fue una palabra tan clara del Señor. Y si quieres saber la condición de los hombres de Israel, Barak era el mejor de ellos. Pero escuchen su respuesta: hermana, si vienes conmigo iré. Tengo miedo de ir solo, por favor, ven conmigo. Mira la condición del mejor hombre de Israel. Hermana, por favor, ven conmigo. Entonces iré. De lo contrario, no iré, hermana. Si dices que no vienes conmigo, yo tampoco iré. Tengo miedo. Así que Débora aceptó ir con Barak. Entonces Barak se animó a ir. Pero Débora le dijo a Barak: ya que tú eres así un hombre afeminado, el honor de matar a Sisara no te corresponderá a ti. En mano de mujer, Sisara será derrotado. Y lees más adelante que al final de esa historia, una mujer llamada Jael, Jael, ella mató a Sisara en el versículo 22. Una mujer. Esta era la condición de los hombres en ese tiempo. Encuentro que aquí hay una lección para todos los hombres. Dios se decepciona cuando no encuentra hombres para dirigir. Pero la obra de Dios no será obstaculizada solo porque los hombres le fallen. Él usará mujeres en su lugar. Él ha usado a muchas hermanas como misioneras a través de los siglos, por muchas partes del mundo, en muchos lugares, incluso en África. Mary Slessor y diferentes mujeres como ella. Dios las ha utilizado para hacer un tremendo trabajo. Amy Carmichael en el sur de la India. Muchas mujeres piadosas como ellas que Dios ha levantado porque no podía encontrar a un hombre. Dios no se limita. Él utilizará a una mujer si no puede encontrar un hombre. Él usará a cualquiera. Pero Dios determinará quién va a hacer su trabajo. Débora y Barak cantaron un cántico. En el capítulo 5 se llama el cántico de Débora y Barak. Quiero que mires dos cosas aquí en este cántico.
Dice aquí en Jueces capítulo 5, verso 16. Está hablando de las diferentes tribus que vinieron a luchar en la batalla y dice que entre las divisiones de Rubén hubieron grandes búsquedas de corazón en el verso 16. En el verso 23, maldecid a Meroz. ¿Por qué? ¿Por qué maldecir a Meroz? Porque ellos no hicieron nada. No cometieron pecado. No hicieron nada. No vinieron en ayuda del Señor cuando se acercaba el enemigo. A veces podemos decir, bueno, yo nunca he pecado en nada. Tal vez no has pecado, pero tampoco saliste a la batalla a luchar. Y ese es tu pecado y hay una maldición. Hay una maldición sobre las personas que se sientan sin cometer pecado y no luchan las batallas del Señor. Hay dos tipos de pecados, pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados de comisión son aquellos en los que vas y haces algo malo. Y los pecados de omisión son aquellos en los que no haces nada y deberías haber hecho algo. ¿Conoces la parábola del buen samaritano? El hombre estaba allí tirado y golpeado. ¿Cuál fue el pecado del levita y el sacerdote que iban pasando? No hicieron nada. Ese fue su pecado. Meroz era así. Se necesitaban guerreros para luchar por el Señor, pero no hicieron nada. Se necesitan guerreros hoy en día, pero si tú no haces nada, entonces estás pecando. Cuando te quedas sentado y dices, estoy viviendo una buena y cómoda vida, no hago daño a nadie, estás viviendo en pecado, porque no apoyas a los soldados del Señor que luchan al frente de la batalla. Luego dice, la tierra no fue perturbada por 40 años. Jueces, capítulo 5, verso 31. Pero de nuevo hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 6, verso 1. Y fueron cautivos de los madianitas por 7 años. Entonces Dios levantó a Gedeón. Y dice de Gedeón que el Espíritu del Señor vino sobre él. En el verso 34. En el margen dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón como la ropa que vestía. Así era en el Antiguo Testamento. Vino sobre Gedeón como un vestido. Y Gedeón tocó una trompeta y salió a la batalla. Quiero que mires cómo seleccionó a estos hombres. Habían 32,000 personas que vinieron a luchar. El Señor dijo que el pueblo era demasiado numeroso. Dios no los quería a todos porque no todos eran íntegros de corazón. Gedeón dijo a todos los que tenían miedo que se fueran a casa. Esto es lo que el Señor te dice. ¿Tienes miedo del diablo? Vete a casa. ¿Tienes miedo que alguien te llame por un mal nombre? Vete a casa. ¿Tienes miedo de que alguien te llame Belcebú, hereje o falso profeta? Vete a casa. Si tienes miedo de los malos nombres, hermano, vete a casa, no sirvas al Señor. 22,000 hombres volvieron a casa, todavía quedaban 10,000. Dios dijo, todavía siguen siendo numerosos. La mayoría de ellos estaban interesados en el dinero y en lo suyo. El Señor dijo, llévalos al agua y allí los probaré. Cuando llegaron al agua, la mayoría se olvidó por completo del enemigo. Metieron la cabeza en el agua y comenzaron a beber. Los cristianos, cuando ven algo atractivo en el mundo, se olvidan del Señor y de la batalla del Señor. Entierran sus cabezas en sus trabajos y en la búsqueda de las riquezas. 9,700 regresaron a casa, pero había 300 que cuando llegaron al agua estaban alerta. Antes de beber el agua, miraban si venía el enemigo. Estos son los creyentes que necesitan dinero, pero no se afanan con eso. Ellos trabajan, pero su objetivo es vivir para Dios. Esas son las personas que quiero, dice Dios. Ese día solo quedaron 300 en ese ejército, menos del 1% de los 32,000 al principio. Siempre es así. Josué y Caleb de 600,000, solo 2. Eso es suficiente para mí, dice el Señor. Dice aquí en Jueces capítulo 7, verso 20. Gedeón dividió su ejército en 3 compañías de 100 hombres cada una. Cada hombre llevaba una trompeta y un cántaro con una luz dentro. Esto es muy significativo. Rompieron el cántaro para que se viera la luz y luego tocaron las trompetas. Esta es una imagen de vida, testimonio y ministerio. Un testimonio a través de nuestra vida y a través de nuestro hablar. A través de nuestra trompeta proclamamos al Señor. Y cuando Pablo dijo en 2 Corintios 4, versos 7 al 10, tenemos este tesoro en vasos de barro, el cual tiene que romperse llevando la muerte de Jesús. Pablo, cuando escribió eso, estaba pensando en el ejército de Gedeón, que llevaba vasijas de barro con una luz, que solo se hacía visible cuando se rompían. Así que Dios está buscando gente que esté rota, para que la luz de la vida de Cristo pueda ser vista.
Tocar la trompeta es una imagen de nuestra proclamación de la palabra del Señor sin avergonzarnos. Ese es el pueblo que el Señor está buscando, y el enemigo fue derrotado. Solo quiero decir una cosa más. Antes de que Gedeón fuera a esta batalla, el Señor le había dicho: si quieres un poco más de valor, baja de noche al campamento enemigo y escucha lo que dicen. Y Gedeón escuchó que ellos tenían miedo. Y yo te digo que si hoy vas al campamento del diablo, escucharás que tienen miedo de Jesús y de los que le siguen. Y eso debería animarles. Eso es lo que me anima a mí para ir a esta batalla. El diablo tiene miedo de Jesucristo, mi capitán. Y así es como fueron a la batalla. Aquí Gedeón representa a Cristo. Pero leemos que ni siquiera Gedeón permaneció fiel al Señor. Los israelitas querían que Gedeón gobernara sobre ellos. Y él les dijo: no, no gobernaré. Jueces capítulo 8, versos 22 y 23. Tampoco lo hará mi hijo, gobernará el Señor. Eso suena muy espiritual. Algunas personas que suenan muy espiritual, en la siguiente frase se comprometen. Él dijo: por favor, denme todos unos pendientes. Así que todos los israelitas le dieron pendientes de oro. Y Gedeón recogió 1700 ciclos de oro. Verso 26. ¿Y qué hizo él con eso? Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en la ciudad de Ofra. Y eso se convirtió en un ídolo. Así que vemos que Gedeón retrocedió. Vemos esta historia tan a menudo. Los hombres poderosos utilizados por Dios, ya al final de sus vidas, la unción se les ha acabado. Han corrido tras el dinero, están coleccionando pendientes de oro. ¿No empezaron así? Incluso en el siglo XX vemos ejemplos de eso en nuestro país. Personas que empezaron muy bien. Algunos de ustedes han comenzado muy bien. Aprendan una lección de estas personas. Y luego leemos de otros líderes. Abimelech, Tola, Jair, Jefte, Isban, Elón, Abdón. Y luego llegamos al 13º juez, Sansón. Jueces capítulo 13. Leemos de la familia de Manoa. No tenía hijos y Dios le dijo: vas a tener un hijo y él va a ser nazareo. Y Sansón nació. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Dice en Jueces capítulo 13, verso 25, el Señor lo bendijo. El Espíritu de Dios comenzó a moverse. Este es el secreto de todos estos líderes. Y desafortunadamente en el siguiente verso, capítulo 14, verso 1, dice: Sansón descendió y vio a una mujer. A lo largo de su vida, esta era su debilidad. Dios lo usó, pero él tenía una debilidad por las mujeres. El comportamiento de Sansón contrasta el de José en Génesis. Muchos siervos de Dios se han arruinado a través de las mujeres. Y Sansón es un ejemplo de eso. Y se sintió atraído por mujeres que ni siquiera eran judías. Eran mujeres paganas e inconversas. Y luego dice en Jueces, capítulo 14, verso 5, un joven león vino rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente. Verso 6, y atrapó a ese león, y lo despedazó, así como nosotros despedazamos un pedazo de papel. Él lo hizo pedazos. Y no se lo dijo a nadie. No se lo dijo ni a su padre y su madre. Si tú y yo hubiéramos matado a un león, estaríamos contándoselo a todo el pueblo. Pero Sansón era un hombre humilde. Él sabía que era el poder del Espíritu Santo. Mucha gente empieza así, pero después de un tiempo cambian. Dice aquí que no se lo dijo a nadie. Lo siguiente que dice aquí en el verso 10 es que su padre fue a ver a la mujer filistea, la que le gustaba a Sansón, y los casó. Y encuentras en la vida de Sansón que había muchos altibajos. Él haría algo poderoso, pero luego volvería a bajar. En Jueces 16, verso 1, él bajó a Gaza y vio allí a una ramera y fornicó con ella. Cuando lo atraparon, él solo arrancó las puertas de la ciudad y se marchó de ahí. En Jueces 16, verso 4,
Después de eso fue a otro lugar y él amó a otra mujer llamada Dalila de los filisteos. Este no fue el primer caso. Quiero decir, Dios debe haberle hablado muchas veces con todas estas otras mujeres. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. A veces Dios te dice, ten cuidado, ten cuidado. Y sigues haciéndote el tonto. Hasta que por fin un día la calamidad golpea y tu ministerio se ha ido. Eso es lo que pasó. Eso es lo que ha pasado a muchos predicadores. Sansón finalmente puso su cabeza en el regazo de Dalila y le reveló sus secretos más íntimos, y ella le cortó el pelo. Ese fue el final de su ministerio. ¡Qué tragedia! Un hombre que era un libertador poderoso fue esclavizado por sus propios deseos y pasiones. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Y dice que para no ser descalificado, solo hay una cosa que tengo que hacer para evitar ser descalificado. Tengo que mantener mi cuerpo en sujeción. La Biblia viviente lo parafrasea como haciendo que mi cuerpo haga lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. Hago que mi cuerpo haga lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Hago que mi cuerpo coma lo que debe comer, no lo que él quiere comer. Hago que mi cuerpo duerma lo que debe dormir y no lo que quiere dormir. Controlo mis ojos para que no miren las cosas que quieren ver, sino que miren las cosas que deben mirar. Controlo mi lengua para que hable lo que debe hablar y no lo que quiere hablar. Si no controlas tus pasiones corporales, puedes predicar mensajes maravillosos y ser descalificado. Ese es el mensaje de Sansón. Maravilloso ministerio. Mucha gente fue bendecida. ¿Conoces cuántos grandes predicadores y sanadores han caído presa de las mujeres? Más en los países occidentales. Eso no quiere decir que aquí no ocurra. Aquí sucede, más en secreto, creo. Pero está ocurriendo incluso entre líderes. Algunos de ellos continúan sirviendo a pesar de que hay inmoralidad en sus vidas. Ese es el triste estado de la cristiandad el día de hoy. Es patético. No hagas de esas personas tus ejemplos, incluso si son grandes líderes de grandes organizaciones. Dios no puede usar a un hombre así. Si no eres fiel con las mujeres, te diré esto. No intentes tener un ministerio, olvídalo. No deshonres el nombre de Dios tratando de ser un anciano o líder. Si no sabes cómo ser fiel con las mujeres, mejor solo sea un hermano ordinario en una iglesia. No trates de engañar a la gente con que eres un hombre santo cuando no lo eres. Si continúas así, Dios te expondrá un día. Crees que eres inteligente, tal vez lo seas, pero no lo suficiente para Dios. Él te expondrá más de lo que ha sido expuesto hasta ahora. En el capítulo 16 leemos cómo Sansón perdió su poder cuando esta mujer le cortó el cabello y cómo sus ojos fueron cegados. Esto es lo que pasa cuando la gente va detrás de las mujeres. Pierden su visión espiritual. Ya no pueden ver con claridad. Comprendieron todas las doctrinas en su cabeza, pero la visión espiritual se ha ido. Y leemos que fue esclavizado. Al final se arrepintió y destruyó a un montón de filisteos en su muerte. Pero fíjate que habían dos leones, uno en el exterior y el otro en el interior, que era más fuerte. ¿Sabes cuál era? La lujuria. ¿Cuál era más fuerte? El león interior. Él podía vencer al león exterior, pero no pudo conquistar el interior. Esto nos enseña que el león del deseo sexual es mucho más fuerte que cualquier temible león que venga contra ti. ¿Qué harías si viniera un león corriendo hacia ti por la carretera? Dime, ¿qué harías? Sé lo que yo haría. Me daría la vuelta y correría. Probablemente rompería algunos récords mundiales mientras esté corriendo. Yo estaría asustado.
¿Crees que el león interior es peor? ¿Estás listo para huir? Huye de la inmoralidad. Solo hay una cosa que hacer. No te acerques a la tentación. No te acerques a las mujeres que te atraen. Mantente con hermanas piadosas. Nunca te acerques a una mujer coqueta. Toma esa advertencia a menos que quieras destruir tu vida. Estos son algunos de los capítulos importantes en Jueces, capítulo 17 al 21. Hablan de mucha idolatría, inmoralidad y guerras. Y todo puede resumirse en el capítulo 21, verso 25. El último versículo de Jueces, que dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos. ¿Ya ves cómo fue? Cada uno hacía lo que le parecía bien. Así vivían en aquellos días. Es el versículo que describe el libro de Jueces. No había ningún líder. Cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos, al igual que muchos cristianos de hoy, que no tienen ningún liderazgo, no permiten que Jesús los guíe y no tienen líderes piadosos para guiarlos. Si no tienes a Jesús como tu líder, al menos debes tener un líder piadoso en la tierra. De lo contrario, acabarás así, sobre todo cuando eres joven. Harás lo que crees que es correcto y te desviarás completamente. Así es como concluimos el libro de Jueces. Ahora, el que sigue es el libro de Ruth. Es un libro muy breve y me gustaría cubrirlo rápidamente antes de terminar esta sesión. El libro de Ruth es una historia interesante porque trata de una mujer que era moabita. Ella no era judía, era una moabita. Ahora, Moab era uno de los hijos de Lot, que vino a través del incesto cuando él cometió adulterio con su propia hija. Ellos tuvieron un hijo al cual llamaron Moab, y de esta relación incestuosa contaminada surgió una raza llamada Moabitas, y entre esos Moabitas estaba esta mujer, Ruth. Esta mujer tenía una descendencia muy mala, y sin embargo, esta mujer se convirtió en la bisabuela del rey David, y es parte de la línea ancestral de Jesucristo, de José y de María, los padres terrenales de Jesús. Así que es asombroso, y por eso la historia es tan maravillosa, sobre esta mujer que era una moabita con toda esta mala historia. Vean el amor de Dios por prostitutas, por personas que han venido de relaciones incestuosas. Es una gran motivación para algunos de ustedes, que pueden haber venido de una vida pasada muy mala. Tal vez tu familia es una familia mala. Tal vez naciste de la prostitución, pero eso no importa. Tal vez naciste de algo peor que la prostitución, tal vez del incesto, como Ruth. Eso no importa. Tú puedes ser una mujer piadosa incluso ahora. Esa es la motivación en el libro de Ruth, debido a su carácter. Dios no la juzgó porque procedía de una raza determinada. Dios miró su corazón y vio que ella estaba interesada. No tengo tiempo para entrar en toda la historia. Debes leerla por ti mismo. Es una historia muy interesante. ¿Has leído cómo se casó? En primer lugar, tenemos a Elimelech y su esposa Noemí, que cuando hubo una hambruna se fueron a Moab. Tenían 2 hijos, y los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Elimelech murió, y Noemí quedó viuda, y entonces los 2 hijos también murieron. Y las 2 nueras, Ruth y Orfa, también enviudaron. Entonces Noemí fue una buena señora. Ella les dijo que regresaran a su tierra. En el verso 8, siento haberles traído todos estos problemas. Mis hijos han muerto. Voy a volver a mi tierra, Israel. No vengan conmigo. Y ambas en el versículo 14 levantaron sus voces y lloraron. Ruth y Orfa lloraron. Orfa besó a su suegra y se despidió. Tengo que volver a casa. Tengo que encontrar otro marido. Tengo que cuidar de mi vida.
Pero Ruth se aferró a ella. Ella había aprendido algo sobre el verdadero Dios. A Orfa eso no le importaba. Allí había una encrucijada y Orfa tomó el camino equivocado. Ruth tomó el correcto. A veces llegamos a desviaciones y elegimos el camino de Dios. A veces escuchas un mensaje que muestra dos caminos. Algunos de ustedes pueden estar enfrentando eso ahora mismo. Orfa eligió uno, Ruth eligió el otro. Eso marcó la diferencia. Nunca escuchas hablar de Orfa otra vez. Esas desviaciones en el camino son muy importantes. Ese es el momento en que tomas una decisión. Y Ruth dijo, no me digas que vuelva atrás. Iré donde tú vayas. Verso 16. Me quedaré donde tú te quedes. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ella tomó una decisión y eso fue todo. Voy a seguirte. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, aceptó que la acompañara. Y ambas fueron y volvieron a Belén. Verso 19. Esto es interesante. Vinieron a Belén. Aquí nació Jesús, la ciudad de David, porque de allí vino Ruth. Y Noemí dijo, salí llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. Si tan solo Noemí supiera lo que le esperaba. A veces nos quejamos de que el Señor nos ha traído de vuelta vacíos, o que el Señor está contra nosotros, o que el Señor Todopoderoso nos ha afligido. Verso 21. Qué tonta fue Noemí al hacer eso. Pero aunque tenía una suegra así, Ruth no se quejó. Cuidó de su suegra y fue una muy buena nuera para su suegra. Y Dios estaba observando todo esto. Dios estaba observando a esta mujer pagana que no se quejaba. A veces las personas que salen del paganismo hacia Cristo se comportan mucho mejor que los que nacen en familias cristianas, incluso en familias de creyentes. Y eso es lo que vemos aquí. Esta chica Ruth que provenía de un entorno pagano. Es un reto para todos nosotros. Su devoción a su suegra, la forma en que cuidaba de ella. Y luego dice aquí que Noemí tenía un pariente. Capítulo 2, verso 1. Un hombre muy rico llamado Boaz. En Deuteronomio capítulo 25, verso 5 al 9. Lee sobre esa ley que había en Israel acerca de que si tu hermano muere, debes casarte con la viuda y criar hijos. O el pariente más cercano debe casarse con la viuda para que el nombre no se destruya. Y entonces Noemí pensó, bueno, vos es un pariente cercano mío y todavía está soltero. Quizá pueda casarse con Ruth. Ahora, Ruth no sabía todo eso. Ella no fue en busca de un marido. Ella fue en busca de Dios. Orfa fue la que fue en busca de marido. Ruth fue en busca de Dios y no encontró solo a Dios, sino un buen marido y un buen futuro, porque ella buscó a Dios primero. Es uno de esos ejemplos de personas que buscan primero el reino de Dios y encuentran todas las demás cosas añadidas. Así que vemos aquí que Ruth dice, déjame ir y hacer algo de trabajo en los campos, ya sabes, como un trabajador del campo. Ella era una muchacha trabajadora. Déjame ir y ganar algo de dinero, recoger algo de grano, espigar entre las espigas de grano y recoger algunas cosas para que podamos tener comida. Había una ley en Israel que decía que cuando la gente rica espigaba a sus campos, no debían volver una segunda vez a recogerlo todo, sino que lo dejaban ahí para los pobres. Así que Ruth fue a recoger estas cosas. Era una mujer pobre y quería cuidar de sí misma y de su suegra. Y entonces ella vio a Boaz, y Boaz vio a esta mujer espigando allí. Preguntó a los trabajadores quién era. Le respondieron que era la mujer moabita que había regresado con Noemí. Y ella le preguntó, ¿puedo por favor recoger lo que sobra? Y Boaz era un hombre muy amable. Le preocupaba que Ruth no fuera molestada por ninguno de los hombres. Él era un hombre piadoso y recto. Se acercó a Ruth y le dijo, no vayas a espigar en cualquier otro campo. Es peligroso. Quédate aquí y deja que tus ojos estén en el campo. Y he ordenado, versículo 9, a los criados que no te toquen.
Y ella cayó sobre su rostro, versículo 10, postrándose diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Ella era una mujer muy humilde. ¿Por qué escogió Dios una muchacha así para ser descendiente de David y de Jesucristo? ¿Por qué escogió Dios a una muchacha moabita para ser la esposa de Booz? Porque ella era trabajadora, era amable y humilde. Era una mujer de fe, alguien que trató a su suegra con respeto, amabilidad y amor. Esas son las cualidades que Dios aún busca hoy en una hermana joven. Qué maravilloso ejemplo vemos en Ruth. Más adelante vemos a su suegra cuando le preguntó, ¿dónde espigaste hoy? Y Ruth le dijo, he espigado en el campo de Booz. Cuando Noemí escuchó eso, le dijo a Ruth que trataría de encontrarle seguridad y le dijo que Booz era un pariente cercano. Y haz una cosa, ve a su campo y acuéstate allí tranquilamente. Y ella hizo eso, y ella le dijo lo que debía decir, y debió explicarle a Ruth acerca de la ley de Dios, que ordenaba a un pariente cercano redimir la propiedad de una viuda y casarse con ella. Y así cuando Booz se encuentra con ella, ella dice, yo soy Ruth, tu criada. En el capítulo 3, verso 9, tú eres mi pariente cercano, por favor, redímeme. Y Booz dijo, bendita seas, hija mía, por no haber ido a los hombres más jóvenes. Booz debió ser un hombre muy mayor. Y normalmente a las jóvenes les gustan los hombres jóvenes. Y le dijo, estoy tan feliz de ver que no fuiste tras hombres jóvenes. Pero le dijo que había otro pariente aún más cercano que él. Debo preguntarle primero si te redimirá. Así que el día siguiente, Booz fue a la puerta y le preguntó a este otro pariente, mira, Noemí ha vuelto, tú eres el pariente más cercano, ¿estás dispuesto a redimirla? Redimir su propiedad, la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech, verso 3. Y él dijo, sí, la redimiré. Pero Booz dijo, hay una cosa más, cuando la redimas también tienes que casarte con Ruth, la moabita. Y él dijo, no, en ese caso no quiero casarme con esta moabita, porque voy a poner en peligro mi propia herencia y puedo tener problemas si me caso con ella. Sus hijos reclamarán una herencia con mis hijos, así que no puedo redimirla. Y había una costumbre en aquellos días, verso 7. El hombre se quitaba su sandalia y se la daba al otro, confirmando que él no iba a redimir a Ruth. Booz dijo, de acuerdo. Entonces les dijo a todos, ustedes son testigos. Entonces voy a hacerlo. Voy a comprar esta tierra y voy a hacer de Ruth mi esposa. Ahora, ese era un tremendo paso para un hombre como vos, casarse con una moabita. Pero él había visto cualidades en esta muchacha, que había venido del paganismo. ¿Sabes? A veces ves como los jóvenes cristianos no les gusta casarse con una joven que viene del hinduismo. Pero algunas de esas jóvenes que vienen del hinduismo son más piadosas que algunas que nacen en familias creyentes. Si entiendes ese problema, entonces entiendes el problema de Booz y cómo se atrevió a dar ese paso y se casó con ella. Y leemos más adelante en el final de ese capítulo que Ruth y Booz, versículo 21, tuvieron un hijo llamado Obed. Verso 22, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Verso 17, Obed fue el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. ¿Ves cómo Dios honró a una mujer pagana? Porque ella honró a Dios. Lo que aprendemos en Ruth es la verdad de 1 de Samuel capítulo 2, verso 30. Yo honraré a los que me honran. No hay parcialidad con Dios. Espero que se animen, especialmente ustedes, hermanas. Que Dios les bendiga. Oremos.